El valle ya había oído aquello muchas veces, antes de que el sol se afirmara en lo alto, cuando la niebla todavía se aferraba al suelo como un paño húmedo. Él aparecía, un hombre demasiado grande para ser solo un hombre. El hierro de la armadura devolvía la luz en golpes duros, como si el propio día tuviera miedo de rozarlo. Y, cuando abría la boca, no era solo la voz de un guerrero, era la voz de la humillación. «Elijan a uno de ustedes». La frase caía en el valle como una piedra. Los israelitas, alineados de este lado, sostenían lanzas que ya no parecían lanzas, parecían excusas. Del otro lado, los filisteos esperaban como quien ya conoce el final. Y en el centro, el gigante repetía el mismo ritual, día tras día, como un sacerdote de una liturgia profana: convertir el miedo en ley. Saúl, el rey, escuchaba desde lejos. No estaba en medio del polvo, estaba bajo tela y sombra, dentro de tiendas que olían a cuero y a preocupación. Cuando llegaba el grito, los consejeros se movían como si pudieran reordenar el aire. Pero nadie reordena el miedo con palabras. Y lo que dolía no era solo la amenaza de muerte, era lo que el miedo le hacía al alma del pueblo. Bajaba la cabeza, y toda cabeza inclinada se vuelve altar. Aquel día, sin embargo, llegó alguien que no traía la cabeza inclinada. Venía por el camino con un paso sin prisa, llevando pan y queso envueltos, como si la guerra fuera apenas un ruido lejano y no el centro del mundo. Los hombros eran de joven, el rostro quemado por el sol, los ojos atentos como los de quien aprendió a vigilar el campo cuando todos duermen. Su nombre era David. No llegaba como soldado, llegaba como hermano, enviado por su padre Jesé, con provisiones para los 3 hijos mayores que estaban en el ejército. Nada de gloria, nada de espada, nada de armadura, solo fidelidad. Cuando David atravesó el campamento, lo primero que sintió fue la tensión. Hombres hablando demasiado bajo, risas cortas, miradas que huían del horizonte como si allí, a lo lejos, habitara una pregunta sin respuesta. Y entonces el valle hizo lo que siempre hacía. Salió Goliat. Cuando el gigante empezó a hablar, el campamento entero pareció encogerse. Algunos apartaron el rostro, otros apretaron el asta de la lanza hasta que los nudillos se les pusieron blancos, y muchos retrocedieron un solo paso, pero un paso suficiente para enseñarle al corazón: no se puede. David vio aquello y no lo entendió. No entendió cómo un pueblo que había cruzado el mar con Moisés podía temblar ante un hombre. No entendió cómo las historias contadas alrededor del fuego de Abraham, de Josué, de tantas victorias improbables, podían volverse recuerdos débiles cuando el presente gritaba. Miró a un soldado a su lado y preguntó, como quien pregunta lo obvio: ¿qué le darán al hombre que derrote a ese filisteo? El soldado respondió sin entusiasmo, como quien recita un premio que nadie cree que vaya a entregarse: riquezas, la hija del rey, exención de impuestos. Cosas que sonaban grandes, pero no tanto como la vergüenza. David no volvió a preguntar, pero algo en él se encendió. Eliab, su hermano mayor, lo oyó y se irritó. La irritación venía del miedo disfrazado. El miedo suele disfrazarse de indignación para no pasar vergüenza. ¿Por qué has venido aquí?, gruñó Eliab. ¿Con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu presunción. Solo quieres ver la batalla. David sintió el golpe. No era la primera vez que lo llamaban pequeño, pero había un tipo de injusticia que no hiere solo el orgullo, hiere la misión. Respiró y respondió sin gritar: ¿qué he hecho ahora? Solo pregunté, y se dio la vuelta, porque hay momentos en que discutir con el miedo ajeno es perder el tiempo.
David buscaba otra cosa, buscaba la verdad. Fue hablando con otros. Preguntó una vez más y otra, hasta que el rumor empezó a correr. Hay un muchacho, un pastor, diciendo que puede enfrentarse al gigante. Los rumores llegan rápido al lugar donde falta la esperanza. Llevaron a David ante Saúl. Dentro de la tienda real, el aire parecía más pesado. Saúl tenía en los ojos la marca de muchas noches sin descanso. Era alto, más que la mayoría, y aún así parecía menor que su propio cargo. El rey miró a David y vio a un niño, y dijo lo que dice la lógica cuando la fe se trata como imprudencia. No puedes ir, eres joven. Él es guerrero desde su juventud. David no respondió con poesía, respondió con memoria. Yo cuidaba las ovejas de mi padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo corría detrás. Lo atacaba y arrancaba la oveja de su boca. Y si se volvía contra mí, lo agarraba por la garganta y lo mataba. La tienda quedó en silencio. David no contaba eso para exhibirse. Lo contaba porque era la verdad. Ya se había enfrentado a la muerte antes. No en un campo de guerra, sino en el campo del deber. Y el valor que nace del deber es distinto del valor que nace del aplauso. El Señor me libró del león y del oso, concluyó David, y me librará de las manos de ese filisteo. Saúl escuchó, y por un instante, la fe del muchacho rozó el alma del rey como una brasa. «Ve», dijo Saúl, casi como quien entrega algo que ya no sabe llevar, «y que el Señor esté contigo». Pero Saúl seguía siendo Saúl, e hizo lo que todo miedo hace cuando intenta ayudar. Le ofreció su armadura. Revestieron a David con el peso del rey, casco, coraza, espada, correas, metal frío sobre piel joven. David dio algunos pasos y el sonido del hierro denunció una cosa simple. Aquello no era suyo. Se detuvo, no por rebeldía, por lucidez. No puedo andar con esto, no estoy acostumbrado. Y con calma se lo quitó todo, uno a uno, como quien se niega a vestirse con la ansiedad de los otros. Cuando salió de la tienda sin armadura, algunos rieron, otros se indignaron. Pero David no estaba intentando demostrar nada. Estaba intentando obedecer. Fue hasta el arroyo. La guerra estaba cerca, pero allí todavía corría agua. Y hay algo misterioso en eso. El mundo puede gritar, pero la creación sigue su trabajo silencioso. David se arrodilló, metió la mano y escogió 5 piedras lisas. No piedras de rabia, piedras de precisión. Tomó su honda, simple, gastada por el uso, familiar como su propio pulso, y puso las piedras en la alforja. Entonces caminó hacia el valle. Fue ahí cuando el silencio cambió. Cuando un hombre baja para enfrentarse a la vergüenza, el aire lo nota. Goliat vio a David y no lo entendió. Sus ojos buscaron espada, lanza, escudo. Vio solo a un muchacho, y por un segundo el gigante se sintió insultado. ¿Soy yo algún perro para que vengas contra mí con palos? La voz resonó, y los filisteos rieron. Los israelitas contuvieron el aliento. Algunos pensaron, «Listo, esto se acaba rápido». Goliat maldijo a David por sus dioses y prometió convertirlo en alimento de aves y fieras. David no retrocedió, pero tampoco se apresuró. Alzó el rostro y habló lo bastante alto como para que todo el valle lo oyera. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo. Yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, a quien has insultado». No era fanfarronería, era confesión. «Hoy mismo», continuó David, «el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que existe Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza.
La batalla es del Señor. Esas palabras hicieron algo raro. Devolvieron nombre a las cosas. No era la guerra de los filisteos. No era el duelo del siglo. Era el combate entre la soberbia y el nombre. Goliat avanzó. Y entonces llegó la crisis. No una crisis de acción, sino de alma. Porque en ese exacto instante, David era solo un joven ante un hombre que parecía una muralla. No había aplausos, no había música, no había cámara. Había polvo y un corazón latiendo. Había la posibilidad real de morir. Y allí, en el lugar donde se prueba el valor, David eligió, echó a correr. No para huir, para acortar el tiempo del miedo. Mientras corría, puso una piedra en la honda. Giró, una vuelta, dos. El mundo entero pareció estrecharse hasta caber en aquel círculo de cuero y cuerda. Goliat levantó el arma, listo para aplastar, y la piedra voló. No hubo explosión, no hubo espectáculo. Hubo un sonido seco, casi pequeño, como si la victoria no necesitara gritar. La piedra le dio en la frente. Goliat se detuvo. Por un momento, todo el valle se quedó sin voz, como si nadie supiera qué hacer con un imposible que acababa de suceder. El gigante vaciló y cayó con el peso de un mundo que se creía invencible. David corrió hacia él. Tomó la espada del propio filisteo, grande, pesada, símbolo de poder, y terminó el combate. Fue entonces cuando la guerra cambió de dueño. Los filisteos vieron al campeón en el suelo y entendieron demasiado tarde que el miedo es un rey cruel. Exige tributo hasta el día en que cae. Retrocedieron, luego huyeron. E Israel, el mismo Israel que retrocedía un paso cada día, avanzó como si recordara de pronto quién era. El polvo se alzó, los gritos estallaron, la persecución comenzó. Pero en el corazón de David había algo más hondo que la victoria. Había un silencio agradecido, porque David lo sabía. Sabía que la piedra no era mágica, la honda no estaba encantada, el secreto no estaba en la técnica, aunque él era hábil, sino en algo que Saúl había perdido, la confianza que no necesita una armadura prestada. Más tarde, cuando las voces disminuyeron, alguien le preguntó a David quién era, y en esa pregunta simple se escondía otra mayor. ¿De dónde viene este valor? David podría haber dicho, de mi talento. Podría haber dicho, de mi audacia. Pero la historia no es sobre eso. Era hijo de Jesé. Era pastor. Era pequeño. Y fue precisamente por eso que Dios lo eligió para humillar la soberbia. Porque Dios, cuando quiere salvar a un pueblo, a veces empieza salvando una sola cosa, la cabeza inclinada. Y aquí está el giro que casi nadie percibe cuando escucha David y Goliat. Como cuento, el gigante más peligroso no era Goliat, era la vergüenza. Goliat solo vencía porque Israel ya había aceptado la derrota por dentro. La victoria comenzó cuando David rechazó la armadura del miedo. Cuando dijo, con la propia vida, no es su tamaño lo que decide, es el nombre que yo llevo. Y ahora, déjame preguntarte, sin poesía barata, bien directo, ¿cuál es la armadura que estás vistiendo porque alguien te convenció de que no eres suficiente? ¿Cuál es el gigante que crece cada vez que bajas la cabeza? Tal vez, hoy, Dios no te esté pidiendo una espada. Tal vez te esté pidiendo solo esto, quitarte la armadura que no es tuya y bajar al valle con el nombre en los labios, porque al final la batalla sigue siendo del Señor, y el gigante, por grande que parezca, todavía cae.